Hoy nos reunimos el primer domingo de este nuevo año. Algunos de nuestros hermanos están viajando, otros ya viajaron, otros regresaron, disfrutaron de unos días de pasar con su familia, de compartir. Qué bendición es poder hacer eso y poder compartir también de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Hace 8 días, nuestro hermano Gilberto nos compartió un versículo. ¿Alguno se acuerda cuál era ese versículo? ¿Cómo? ¿Cómo es, Norita? Duro. Ya que lo dijo de primeras, ¿qué dice? Ella le da pena. Duro. Nada podéis hacer. Creo que también en el grupo de oración mandamos esa enseñanza que hizo nuestro hermano Gilberto. Y nos exhortaba y nos animaba a 3 áreas de nuestra vida, ¿cierto? ¿Recuerdan esas 3 áreas de la vida que Dios a través de su palabra nos exhortó el año pasado? Lo digo porque a veces tendemos a olvidarnos muy fácilmente de las predicaciones de los domingos. A mí a veces digo, oye, ¿qué fue que predicaron hace 8 o 15 días? Nos cuesta. Pero creo que ese fue un versículo lema que dijo nuestro hermano Gilberto que ojalá adoptáramos en nuestras vidas. Yo soy la vid, vosotros, el que permanece en mí y yo en él, lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Juan qué? Juan 15:5. Acuérdese por Juan. Juan 15 está la vid. Juan 15 habla de la vid. Entonces ya uno empieza un poquito a pensar en la vid. Y decía 3 áreas en nuestra vida que debemos pensar. ¿Cuáles eran esas áreas? Familiar, espiritual y emocional. 3 áreas muy importantes de cada ser humano, que son importantes y que Dios desea que cultivemos o quitemos cosas que están estorbando nuestra comunión con Él. Entonces, hoy quiero compartirles algo que Dios ha colocado en mi corazón y que es la iglesia y cuál es su misión. La iglesia y cuál es la misión. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en 1 Corintios 12:27. Dice así la palabra de Dios en 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y nos habla aquí de qué es una iglesia. Iglesia en el griego quiere decir los llamados afuera, afuera de este mundo. Esa es la iglesia. El término iglesia significa los llamados afuera, los llamados afuera del mundo, de lo que el mundo quiere ofrecer. Ese es el significado que es iglesia. Ahora, ¿quiénes forman parte de esta iglesia? De la iglesia que nombra aquí Dios. Y para eso debemos remitirnos un poquito a la historia de la humanidad, que empieza en Adán y Eva. Cuando Dios en su infinita misericordia les da todo. Y a lo último Él les dice disfruten todo lo que están acá y administren. Pero Dios les da un mandato, un solo mandato. Les dijo, de todos los árboles pueden comer, pero menos de uno, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y les dijo que si hacían eso iba a traer sus consecuencias. ¿Cuál era la consecuencia? Que iban a morir. Adán y Eva no conocían la muerte, no sabían qué era. Eran unas personas que tenían una comunión con Dios, se relacionaban con Dios, tenían todo. Dios les había dado todo. Pero sabemos la historia, que ellos desobedecieron el mandato de Dios. Un solo mandato. ¿Era fácil cumplirlo? Sí, era fácil. Era fácil obedecerlo. ¿Qué quería probar Dios en el corazón de ellos? Su lealtad, su obediencia. Si sometían a sus palabras, a la autoridad de Él. Desafortunadamente, Adán y Eva pecaron.
y se escondieron y se hicieron ojitos de parra. Dios los buscó y cuando los encontró, le dijo a Adán, ¿qué hiciste? Y Adán dijo, no es que la mujer que tú me diste me engañó. ¿Adán a quién le echó la culpa? A Dios y a la mujer. Ellos hubieran podido reconocer su error, la desobediencia, pero se enorgullecieron y le echaron la culpa a los demás, igual que hoy en día. ¿Dios qué tuvo que hacer? Justicia, porque Él no puede convivir con la desobediencia, con no someterse a su autoridad. ¿Y Dios qué hizo? Lo sacó del paraíso. ¿En el paraíso qué tenían? Todo lo tenían. ¿Qué era lo más importante que tenían? La comunión con Dios. Era lo más importante. Lo otro era secundario. Pero lo más increíble que tenían era comunión directa con Dios. Pero cuando Dios decidió apartarlos, se perdió esa comunión. Dice la Biblia en Romanos 5:12 que por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos aquí, los que estamos presentes, desde Adán, por la desobediencia de uno, entró el pecado al mundo. El orgullo, la desobediencia. Y creo que Camilo hablaba muy bien de que ninguno aquí es justo, dice la Biblia. No hay ni uno bueno, ni uno. El que se cree que estar bueno, dice Dios, no, todos somos pecadores. No importa el pecado chiquito o grande, todos hemos desobedecido los mandatos morales de Dios. Y dice que la paga del pecado es muerte. Por nuestras acciones que merecemos, la muerte. ¿Adán pecó y murió instantáneamente? No, pero murió físicamente. ¿Alguno de nosotros podrá evitar la muerte? Ninguno. Todos algún día pasaremos por la muerte física, por cualquier motivo. ¿Como consecuencia de qué? Del pecado. Pero hay otra muerte. Cuando Adán pecó, el Espíritu de Dios se separó del hombre y quedó el hombre espiritualmente separado de Dios. Muerte en la Biblia quiere decir incomunicado, separado de su presencia, separado de sus bondades, de su misericordia, de su gracia, de sus bendiciones. Espiritualmente quedó echado de su presencia. Qué terrible. Pero hay una muerte más terrible. ¿Cuál será esa muerte? La muerte eterna. Eternamente el hombre estará en un lugar separado de Dios, en un lugar terrible, de dolor y de angustia. Eternamente todos los que están desde Adán tienen ese destino. Pero qué maravilloso, qué gracia y qué gran amor que Dios intervino en la historia. Y como meditábamos hoy, la maldición de nuestros pecados, de lo que merecíamos nosotros, del castigo que merecían nuestras vidas por causa de nuestra desobediencia y nuestra maldad, fueron clavadas en la cruz del Calvario. Cristo se hizo maldito por ti y por mí. Pagó el precio más grande que alguien hubiera pagado. Ser maldecido por su propio Padre, porque la maldición no recayera sobre ti ni sobre mí. Eso es amor. Eso es misericordia. Eso es gracia. Y solo aquel que ha reconocido que es un pecador perdido, que va a los pies de Cristo como es, y reconoce que Cristo en la cruz se hizo maldición por ti y por mí, recibe el beneficio de la reconciliación. La relación que se había perdido fue restablecida porque Cristo pagó en una cruz. No por pertenecer a un grupo, no por leer la Biblia, no porque soy bueno, no por mis buenas acciones, sino porque Cristo lo hizo todo por amor por ti. Qué maravilloso, qué grande y sublime es el amor de Dios.
mi querido, quiero decirte que si tú no has recibido a Cristo, eres maldito e irás a un lugar terrible. Pero si tú decides entregar tu vida a Cristo y aceptar lo que hizo Él con su sangre preciosa, ya no eres maldito. Tendrás vida eterna, que estaba perdida. Tendrás vida espiritual para entender las verdades de tu palabra. Solo necesitas un corazón real y verdadero, de entrega a Cristo total. No importa, Dios en el camino nos va puliendo, nos va perfeccionando. Pero gracias a esa obra de Cristo, dice acá que vosotros sois el cuerpo de Cristo. No todos son del cuerpo de Cristo, solo algunos, los que le han rendido su vida a Cristo. Y gloria a Dios, porque hoy en el mundo, de diferentes etnias, de diferentes lenguas, de diferentes estratos sociales, hoy celebramos la muerte de nuestro Salvador. Venimos a adorarle, a honrarlo, a glorificarlo, a darle el primer lugar en nuestras vidas. Esa es iglesia. Esa es la iglesia de Cristo. Ahora, ¿quién es el dueño de la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. En Efesios, vamos a leer Efesios 5:23. Ahí adelantico de Corintios. Efesios 5:23. Desde el 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la cual es su, y él es su. Ah, qué hermoso. ¿Quién es la cabeza? ¿Y él es qué? Su Salvador. Qué maravilloso. Ser parte del cuerpo de Cristo. Y que la cabeza es él. Y ahí adelantico en Colosenses 1:18, un hermoso pasaje. Más adelantico, Colosenses 1:18, dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Porque él fue el que primero murió, pero el primero que resucitó. Y él nos hace resucitado con Cristo, dice la palabra en Efesios, y nos ha sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces él fue el primero que resucitó y nosotros hemos resucitado a una nueva vida, siendo parte del cuerpo de Cristo. ¡Qué bendición! ¡Qué grande es pertenecer al cuerpo de Cristo! ¿Antes a qué cuerpo pertenecía? ¿Antes a qué reino pertenecía? Al reino de las tinieblas. Pero Cristo me trasladó del reino de las tinieblas a su luz admirable. Es por Él que estamos aquí. Es por su gracia y por su misericordia, por su gran amor, que somos incorporados. No todos, pero dice vosotros, pues sois el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Ahora, si Cristo es la cabeza, ¿qué hace la cabeza? ¿Cómo? Dirige el cuerpo. ¿Qué más? Aparte de dirigir el cuerpo. ¿Qué hace Cristo? ¿Cómo? Guía, enseña, piensa, dirige, exhorta, anima, disciplina, restaura. ¡Wow! ¡Qué grande es la cabeza que tenemos! Una cabeza. Y todos somos partes del miembro de Cristo. Ahora, también dice la palabra en Pedro, 1 Pedro 2:5, que somos real y linaje escogido por Dios. ¡Wow! Tengo un linaje real. Tenemos la mejor sangre, que es la sangre de Cristo en tu vida. Y somos real sacerdocio. Y qué bonito saber que todos somos sacerdotes. Hombres y mujeres somos sacerdotes. ¿Sí sabías eso?
Ahí dice la Biblia que somos real sacerdote. ¿Qué hacía un sacerdote en el Antiguo Testamento? Cuando se reunían los israelitas, el pueblo iba y ofrecía un cordero. ¿Recuerdan? ¿Y quiénes eran los encargados de hacer todo el ritual? ¿Y de qué tribu eran? De la tribu de Leví, una tribu especial que solo eran escogidos. ¿Y cuántos sumos sacerdotes había? Uno. Solo había uno, un sumo sacerdote, que era el que podía entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios una vez al año, para pagar los pecados de él y los pecados del pueblo. Era algo maravilloso en el Antiguo Testamento. Pero ahora aquí dice en el Nuevo Testamento que somos ¿qué? Sacerdotes. ¿Y un sacerdote qué hace? Sirve al pueblo. Él sirve. Aquí todos somos servidores de Cristo. Pero ¿qué es lo más importante? Que tenemos comunión con Dios directa. Ya tenemos comunión directa. Entonces, cuando yo peco, cuando yo hago las cosas mal, ¿a quién voy y a quién acudo? Al sumo sacerdote. ¿Y quién es el sumo sacerdote? Cristo nuestro Señor. Yo no tengo que ir a ningún otro lado a confesar mis pecados, porque tengo un sumo sacerdote que se apiada de mí, que conoce y sabe mis debilidades y mis angustias, y pueda acudir confiadamente ante él, ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia, dice la palabra de Dios. Qué bendición poder tener un sumo sacerdote. Ahora, ¿qué deben hacer los miembros? Ya hablamos un poco de la cabeza, esto daría para mucho tema, pero hoy vamos a hablar un poquito de los miembros también. Cada miembro. Primero, 4 cosas que tengo anotadas aquí. Dice allá atrásito en Corintios, donde estamos, en el versículo 12, 1 Corintios 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, cada miembro que está acá es uno solo, el cuerpo lo forma uno solo. ¿Cuántos hay? Muchos. Entonces hace una comparación Dios con el cuerpo humano. La iglesia es un organismo, pero es un organismo vivo, ¿cierto? Es un organismo, no es una organización, no es un orden jerárquico. Aquí no hay jerarquías. En la iglesia de Cristo no debe haber jerarquías. Hay responsabilidades diferentes, es diferente. O hay dones también, pero no hay jerarquías. Aquí nadie es más que más. Aquí el pastor y el que cuida los carros, si es creyente, son iguales ante Dios. Somos iguales ante Dios. Así que mi hermano, todos somos miembros del cuerpo. ¿Y será que un pie necesita de la mano? Claro, ¿cierto? Si no tengo un ojo, ¿va a afectar los otros miembros? Claro, nos vamos a afectar. Entonces, todos nosotros, mis hermanos, somos importantes. No te creas que porque no estás en el liderazgo no eres importante para Dios. Para Dios tú eres importante. Porque tú formas parte del cuerpo del Cristo. Tú eres importante para Dios. Cada miembro debe funcionar. Si el corazón, ¿qué pasaría si el corazón se dejara de latir? Pues los otros miembros dejarían de latir, ¿cierto? Así. Tú formas parte del cuerpo de Cristo. No sé qué serás. De pronto eres uña, de pronto eres pie, de pronto eres ojos, de pronto corazón. No sé qué será. Pero eres importante. Ojalá sin mugre, dijo Leonardo, porque produce mal olor. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros somos miembros y debemos funcionar. Cada uno tiene una función del cuerpo de Cristo. Dice acá en el versículo 12, habla de los dones. Si ustedes repasan el capítulo, habla de los dones. Quisiera saber aquí, y que levanten la mano sinceramente, ¿quién sabe que tiene un don? Realmente.
Pero levanten la mano como si fuera el cuerpo de Cristo. Eso, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Ya se animaron varios. Wow. Algunos dicen, ¿será que sí voy a levantar la mano? Sí, mi hermano, tú tienes un don. ¿Quién da los dones? ¿Yo soy el que digo, yo tengo el don? No, Dios me regaló un don. O dos, no sé. Pero Dios sí nos dio dones a cada uno de nosotros. Por eso somos importantes para Dios. Porque el corazón no podría funcionar si no tuviera arterias ni venas. Y si no pudiera tener el pulmón para oxigenar la sangre. Así tú puedes ser el pulmón, la sangre, la arteria, no sé. Pero tú debes descubrir tu don porque Dios te lo regaló si eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo descubrir el don que tengo o la función que tengo? Pregunta difícil, ¿cierto? A veces. Bueno, yo descubrí mi don, pues les confieso aquí, porque cuando cantaban Somos el pueblo de Dios, me hacía llorar ese disco. Me estremecía el corazón de ir y predicar el Evangelio. Así empecé a decir, yo me emocionaba y me emociono cuando, así dijo yo, y cuando fui a empezar a compartir, dije, wow, Dios me regaló la facilidad de compartir la palabra. Pero no soy yo, mi hermano. Tú lo vas a descubrir, te lo aseguro. Y tienes varios dones y Dios los va a ir desarrollando. Te lo puedo asegurar. Así que una tarea para este año, ¿cuál sería? Destruir los dones que Dios tiene. ¿Para qué? Para funcionar en el cuerpo de Cristo. Y para ser guiado por la cabeza que es Cristo. Perdón. Tercero, ¿qué debe hacer cada miembro? Si es miembro del cuerpo de Cristo y tiene una función, ¿qué debe hacer? Aparte de eso, obedecer. Obedecer. ¿A quién debo obedecer? ¿Al pastor de la iglesia? ¿A los líderes? ¿A la cabeza? Porque si vemos a alguien que se para aquí y predica algo que no está dentro de la palabra de Dios, de lo que dice Cristo, yo tengo todo el derecho de decirle que está mintiendo, que no es así. Por eso no se deje engañar. Desafortunadamente hoy en las iglesias se habla más de prosperidad, de bienestar, de riqueza, de poder, pero no se habla verdaderamente de lo que significa seguir a Cristo. Nos enseñan un evangelio diferente al que está en la Biblia. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones, mis hermanos, pero confiad, Cristo venció al mundo. Qué bueno, porque las aflicciones también decía mi hermano Gilberto hace 15 días, ¿qué hace para que demos fruto? ¿Se acuerdan que usaba algo para que diéramos más frutos? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué era? ¿Las qué? Las pruebas. ¿Pero qué usa Dios? La poda. La poda. Él nos poda cuando hay algo que no le gusta. Y así a veces nos duele, porque nos quita cosas que a veces pensamos que son importantes para no. Pero Dios nos poda para que lleguemos más fruto, más fruto. Y gracias por las pruebas. Yo siempre digo, bendecida las pruebas. Hasta bendecida las enfermedades. Porque es ahí donde Dios prueba nuestra fe. ¿En quién estamos confiando? ¿Y de quién dependemos? ¿Dependemos de la cabeza o dependo de mí? ¿Dependo de mi dinero, de mi poder, de mis talentos, de mis aptitudes? ¿O dependo realmente de la cabeza, que es mucho mejor? Entonces, mis hermanos, debemos funcionar y debemos obedecer a la cabeza. Y para obedecer a la cabeza, ¿qué debo hacer? Pues pasar tiempo con el que sabe, con su palabra. Yo no puedo decir que soy cristiano y venir aquí solo los domingos y alabar y cantar. Si entre semana no abro su palabra, no oro, no le digo, Señor, ayúdame, necesito cambiar, tener un orden de estudio. Mira, ahí están
A veces decimos, pero ¿cómo estudiar? Mira, aquí están. Este material es hermoso. Emaús y Fuente de Luz. Son unos materiales maravillosos. Pero los tenemos ahí nomás, pero no los aprovechamos. Lo debo decir también. No los aprovechamos como deberíamos aprovecharlos. Ojalá que esta meta tuya sea obedecer a la cabeza y utilice los recursos que la iglesia te da para conocerlo. Colócate una meta este año de estudiar, de capacitarte para conocer del Señor. Y cuarto, ¿qué debe hacer los miembros del cuerpo de Cristo? ¿Trabajar separados? No, un miembro no puede trabajar separado. Debemos ser unidos. ¿Nos cuesta la unidad? Sí, nos cuesta la unidad. Desafortunadamente es una realidad en todas las iglesias. Nos cuesta la unidad porque venimos aquí, compartimos, pero cada uno por su lado. A veces ni sabemos si es de Millonarios de Santa Fe. Bueno, algunos sí saben. Pero ¿qué hace? ¿En qué trabaja? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cómo se llaman sus hijos? Y debemos pedir perdón por eso, porque nos falta mucha unidad. Que este año podamos ser más unidos. Alguna vez mi hermano Gilberto nos colocó un reto de invitar a una persona al mes a nuestra casa. Creo que hemos fallado grandemente en eso, grandemente. Creo que a veces las preocupaciones y tantas cosas no nos dejan ver más allá. Somos importantes, somos miembros unos de los otros, nos necesitamos. El cuerpo necesita de ti y tú necesitas del cuerpo. Porque es allí donde Cristo puede desarrollar la vida espiritual en cada persona. Desarrollar los dones, sus talentos, sus habilidades, sus preocupaciones, sus angustias. Qué bueno es venir. No os dejéis de congregar, como algunos tienen por costumbre. No importa que entre semana de pronto hayas fallado, o tengas problemas, o tengas dificultades. Te aseguro que el enemigo siempre va a querer decirte: yo no voy por allá, porque estoy mal. ¿Para qué voy? Pero te aseguro que aquí, ¿quiénes vienen? Los pecadores. Aquí venimos, somos nosotros que necesitamos de Cristo. Necesitamos que alguien nos dé una palabra de aliento, una oración, una canción, alguien que nos ayude, que nos dé fortaleza, que nos dé ánimo. No dejes de congregar. No sea en esta iglesia, de pronto estás viajando, wow, voy a buscar un sitio donde congregarme, donde compartir con otros hermanos es una bendición, conocer otras personas es de gran bendición. Ya hablamos un poquito de la iglesia y voy a hablar 5 minutos de la misión. ¿Cuál será la principal misión de la iglesia? ¿Qué piensan? Están callados. Enseñar la palabra, la enseñanza. Creo que en mi vida, para mí, hay dos misiones de la iglesia. Reflejar a Cristo en mi vida. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y dijo: vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos la luz. Ahí está en Mateo, de lo que hablaba hoy mi hermano. Nosotros debemos reflejar la luz del mundo en nuestras vidas, en lo que decimos, en lo que hacemos y a que actuamos. Debe ser nuestra meta ser como Cristo y reflejar al mundo la luz. Y evaluémonos este año o el año pasado, ¿qué clase de luz fuimos? Con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, con el mundo. Si seguimos a Cristo, va a alumbrar la luz de Cristo. Pero si sigo el mundo, las tinieblas me van a hacer volver atrás. Y creo que el segundo más importante y más glorioso es agregar miembros al cuerpo de Cristo. ¿Y cómo se agregan miembros al cuerpo de Cristo? Proclamando ese evangelio. No hay otra forma diferente de agregar más al cuerpo de Cristo. ¿No te gustaría agregar personas al cuerpo de Cristo? ¿A tu familia? ¿A tus amigos? ¿A los vecinos? ¿Donde trabajas? Ellos están perdidos.
Necesitan un Salvador. Y eres tú escogido por Dios para llevar el mensaje del Evangelio y añadir al cuerpo de Cristo. Para darle la gloria a ¿quién? A Cristo y a Dios. A la cabeza, honrarlo. ¿Se acuerdan? El año pasado tuvimos la oportunidad, en noviembre, algunos de ir a un discipulado. Y dijimos que este año iba a ser el año del discipulado. Del discipulado, ¿qué quiere decir discipulado? Llevar a una persona al conocimiento de Cristo para que crezca y desarrolle los talentos y ingrese al cuerpo de Cristo. Pero ¿por dónde empieza el discipulado? Por la proclamación del Evangelio. La proclamación del Evangelio no se puede suceder si no lo hago. Entonces, el reto de este año en el ministerio de evangelismo es que varios se agreguen al ministerio de evangelismo que está muerto. Y lo digo con tristeza y pesar. Yo voy y evangelizo, pero no hay un ministerio. Entonces les animo al que quiera unirse al ministerio de evangelismo, están las puertas abiertas. Necesito no solo de oración, necesito que personas se agreguen al ministerio. Y no necesitan que sean evangelistas, no, se necesitan aquí otras personas que organicen cosas, porque hay muchas cosas por hacer en un ministerio, no es simplemente el que tenga el don. Hay otras personas que se necesitan, otras personas que oren, que nos animen. Se necesitan muchas personas en un ministerio, mis hermanos. Yo no puedo ser llanero solitario, perdón, que me meta conmigo. Entonces, mis hermanos, un gran reto de nosotros. Por eso este año, próximamente les haremos llegar a la congregación. La idea es que todos se discipulen, pero la idea también es que todos se preparen para llevar el Evangelio, de prepararse. Este año voy a hacer 3, si Dios permite, 3 cursos, digámoslo así, del encuentro con Cristo, del camino de Romanos, de cómo compartir el camino de Romanos, y el folletico que tenemos me permite hacerle una pregunta. ¿La idea cuál es? La idea es que toda la iglesia pase por ese filtro de compartir el Evangelio por medio de este folleto y del camino de Romanos. Entonces, próximamente nosotros, para que no haya disculpa, para que digan, yo no sé, no, allí va a aprender cómo manejar un folleto, cómo compartir el Evangelio y cómo llevar a una persona a los pies de Cristo. No hay obra más maravillosa que ver una vida transformada por el poder del Evangelio. La iglesia, su misión no es ser un club social. La iglesia, su misión es agregar personas al cuerpo de Cristo. Y tú y yo somos los instrumentos que Dios quiere usar para llevar este mensaje glorioso y verdadero. Qué glorioso es ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Muchas gracias.